Bueno, arrancamos. Vamos a la clase número 6. Nosotros hemos ya concluido la primera parte de este curso sobre el funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Y esta dinámica quedó resumido en el título de cada reunión: capitalismo neoliberal o global, capitalismo digital, capitalismo precarizado, capitalismo financiarizado, capitalismo desigual y combinado. Y ahora empezamos la segunda parte referida a la crisis. Y lo que vamos a tratar de hacer es conectar la lógica de la nueva etapa con la lógica de las crisis de esa etapa. Y vamos a buscar las conexiones, tratando de lograr coherencia, siempre lo más difícil en el pensamiento. Pero el presupuesto que vamos a seguir es que si todo lo que describimos hasta ahora es un funcionamiento singular, diferente, distintivo de etapas previas, y por eso es una etapa, un periodo, si esto es así, debe tener también crisis específicas y singulares. Si lo primero es cierto, la conclusión es que el tipo de crisis de este periodo no puede ser el tipo de crisis correspondiente a otra fase del sistema. Un nuevo periodo, crisis peculiares de ese nuevo periodo. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta segunda parte, y desde ya surge una conclusión implícita. Si hay un nuevo periodo y tienen crisis peculiares, esas crisis no son arrastres de la etapa anterior. Lo que está implícito es que las crisis que vamos a estudiar no son crisis derivadas de los años 70, una vieja discusión entre Panich, Brenner, Kalínicos. Mucha gente si la crisis actual es o no una continuidad de algo irresuelto varias décadas antes. El presupuesto nuestro es que no, que hay un nuevo periodo, nueva crisis, lo anterior quedó cerrado, hay una nueva era del sistema y nuevos tipos de crisis. La descripción de las crisis de los últimos 40 años es más o menos conocida y es algo sobre lo cual no existen muchas divergencias. Más o menos el retrato corriente es: empezaron a fines de los años 70, Duménil siempre pone la decisión de Volcker de subir las tasas de interés, y la escalada de crisis de estos 40 años han sido todas, han tenido un patrón común. Ese patrón se ha verificado en el endeudamiento, en la crisis del tercer mundo, en las crisis singulares, las más importantes: México en el 82, México en el 95, el sudeste asiático en el 97, Argentina en el 2011, Japón a fines de los 90, y la que fue anticipando la modalidad más peculiar de esta crisis fue la crisis de las .com a fines de los 90 en Estados Unidos, donde en todas hubo lo mismo, pero en esta fue más singular: burbujas, endeudamiento, siempre en el marco del trípode que hemos descrito en la reunión pasada, que es el otro ordenador de las crisis. Son crisis con burbujas, con endeudamiento, pero ninguna de ellas modifica el presupuesto señalado en la clase anterior. Ese presupuesto es declive económico de Estados Unidos y Occidente, ascenso económico de China y algunos emergentes. Ese ascenso económico no alcanza para motorizar la economía global, ese trípode. Entonces, tenemos crisis singulares de un periodo que actúan en ese trípode que caracteriza toda la etapa de los últimos 40 años. Y como todos ustedes saben, la crisis emblemática del periodo es la crisis del 2008-2009, es la que sintetiza todos sus rasgos,
Y se diferencia de todas las anteriores por su magnitud, por su alcance, por su efecto. Conviene volver sobre por qué hubo una crisis del 2008. Ya lo relatamos, pero vamos de nuevo. Hubo 3 desequilibrios determinantes de la crisis del 2008. La crisis se desencadenó por un endeudamiento de los hogares norteamericanos, la subprime, hipotecas a clientes insolventes de bajos recursos. Cuando no pueden pagar las hipotecas, entra en crisis, en default, su deuda. Esto ocurre porque la vivienda, que deja de ser solo un valor de uso, un hogar, un lugar para habitar, para transformarse en un intenso valor de cambio, es decir, en una inversión, en un ahorro, en un objeto de especulación. Como se contratan estas hipotecas tan específicas, estas afectan al segundo protagonista de esta crisis, son los bancos. Ya contamos que son bancos titularizados, que operan sobre paquetes de hipoteca, cuyo negocio es colocar y revender préstamos, y por esta razón, porque es una crisis sobre este tipo de nuevo de bancos de inversión, la crisis no fue una típica corrida de depósitos, lo que vemos ahora aquí, no fue ahí, fue una crisis centrada en el mercado interbancario, una especie, digamos, de corrida entre entidades, de bancos de inversión titularizados que están afectados por la desvalorización de las hipotecas que empaquetaron en sucesivas modalidades, y una crisis muy extensiva porque el tercer componente, ya lo relatamos, es que las empresas se autofinancian y al autofinanciarse se incorporan a estos mecanismos de empaquetamiento de los créditos. En síntesis, la crisis del 2008 fue una crisis financiera autónoma, una típica crisis de la financiarización, lo que estudiamos en la reunión sobre finanzas centrada en la interpretación de la Pavitzas. Ahora, esa crisis se preparó con la gran burbuja del 2001 al 2007, fue la gestación. Terminada la burbuja tecnológica, empezó la burbuja inmobiliaria, estalló en el 2007-2008. Ahora, lo importante es que han pasado 10 años, 11 de esta historia. Ya se la puede mirar de otra manera, se la puede ver con serenidad y se puede evaluar ya no tanto cómo se originó, que más o menos lo que describí hay consenso, sino cuáles fueron sus efectos. Fue sin lugar a duda una crisis más global que las anteriores y más intensa que las anteriores, pero tuvo un impacto internacional muy diferenciado. Fíjense que esta crisis choqueó a Estados Unidos primero, después se fue a Europa y ahí se procesó entre esos dos. Golpeó a Japón, un poco a ciertos países, pero no modificó lo que ocurría en China, y el trípode descrito no se modificó. Antes y después del 2008 se mantuvo el declive de Estados Unidos, el ascenso de China y un ascenso que nos sirvió para arrastrar al resto. La crisis no alteró ese patrón que venía de antes. Fue una gran recesión, pero fue una gran recesión relativamente corta. Fue muy fuerte, pero duró 1 o 2 años. Y en mi opinión, ahí empiezan las polémicas, difirió cualitativamente de la crisis del 30. No generó la deflación general del 30, no generó el desplome bancario del 30, por ahí está el número, creo que fueron 400, 500 bancos que cayeron en los 30, aquí solo hubo un gran banco, Lehman Brothers, que se quebró. Es decir, con distintos indicadores el efecto general fue inferior al 30. Esta es mi opinión. Esta opinión no es compartida por más de la mitad de la biblioteca, yo diría 3/4 partes de la biblioteca. Robert se opone totalmente. Robert hace permanentemente una analogía de la crisis actual con la del 30, al punto tal que Robert piensa que el año pasado, y lo extiende hasta este estamos en 1937, en el momento que se pensaba en los años 30 que la crisis se terminó, subieron las tasas de interés y volvió a rebotar la crisis. Robert piensa que hay una larga depresión. Bueno, muchos autores,
por eso siempre la idea de que esta es la crisis más grande de los años 30, la crisis más profunda, Guillén, infinitos autores plantean lo mismo. Yo me coloco en la otra biblioteca que pone de relieve que el impacto en el plano numérico, si uno toma cualquier indicador, nivel de producción, extensión del desempleo, escala de la recesión, no puede compararse con el 30. El 30 fue infinitamente más profundo, pero además el 30 no tuvo esta diferenciación por regiones, que es tan característica del periodo actual. No había una China. Uno podría decir que había una Unión Soviética, después lo podemos conversar, pero la Unión Soviética no participó del 30, era un sistema aparte. China es parte del sistema mundial. Y al ser parte del sistema mundial, al estar involucrada en la gestación y en el impacto de la crisis actual, se confirma esta idea que hay una diferencia cualitativa con la crisis del 30 muy centrada en este impacto diferenciado por regiones. Si existe el trípode de la reunión pasada, si esa hipótesis está bien, Occidente declina, Oriente asciende, no arrastra al resto, en los años 30 no hubo un trípode de ninguna manera de este tipo. Fue un proceso generalizado que terminó desembocando en la guerra. Y además, yo creo que el gran elemento distintivo es el tipo de intervención del Estado. Visto 10 años después, 11 años después, lo más impactante de la salida de la crisis del 2008, en mi opinión, ha sido el quantitative easing, ¿no? El famoso relajamiento, aflojamiento cuantitativo. Dicho en sencillo, en los bancos centrales, el europeo, pero el norteamericano, la Fed inundó el mercado de dinero, hizo una emisión masiva, por eso la flojedad cuantitativa, ¿no? Emitir todo lo que sea necesario. Esa emisión fue el rasgo característico de la salida del 2008, que es muy significativa, porque muy importante, porque combinó expansión monetaria bien heterodoxa con austeridad fiscal bien ortodoxa, ¿no? Hay ya una idea de que las políticas económicas del neoliberalismo han sido más complejas de lo que uno ve y están muy reflejadas en esta combinación. Porque el quantitative easing tampoco fue un modelo keynesiano de ninguna manera. No fue el empuje del Estado vía gasto público, consumo, por eso austeridad fiscal. Lo que hubo fue emisión monetaria, fue una provisión de liquidez sin precedentes por parte de la Fed, que tuvo un antecedente en lo que ya había hecho Japón una década antes, en la crisis anterior, sustituir crédito privado por seguro público. En los años 30 no hubo nada parecido. Pero no solo no hubo nada parecido en el sentido de la intervención del Estado, sino este tipo de intervención del Estado que es muy singular del cambio del sistema financiero que se produjo en el periodo actual. Sin ese cambio no se podría haber llevado adelante el quantitative easing de la última década. Y el otro rasgo que a mí me parece que es muy singular de cómo salió, de cómo emergió la crisis esta, el dato clave es que sin lugar a dudas hubo un rescate estatal sin precedentes en la historia, ni en el 30 ni en ningún lado. Este rescate estatal masivo de los bancos, bueno, obviamente refutó todas las tonterías neoliberales sobre el neoliberalismo, que no interviene el Estado, pero demostró algo que dice muy bien Duménil, que el proceso de socialización objetiva del capitalismo, el proceso de socialización del trabajo y de las relaciones económicas es tan profundo y está tan encarnado en el Estado que hubo un rescate estatal porque nunca bajó el gasto público. Es decir, no es que de repente hubo un rescate, nunca bajó el gasto público. Y por eso, porque nunca bajó, el Estado con tan soltura pudo intervenir en el 2008 rescatando masivamente a los bancos con formas inéditas. Tomó todos los títulos tóxicos. En realidad profundizó algo que ya había hecho, algo que es bien de la época, bien del periodo, porque fue lo que se hizo en la crisis presupuestaria de Nueva York de los años 80, fue lo que se hizo en los años 80 en la crisis mexicana, fue lo que se hizo en Japón. Es decir, es una secuencia ya de práctica económica muy característica de la etapa actual. Si hay un desplome muy grande, el Estado rescata a los bancos. ¿Cuál fue lo singular del 2008?
el rescate global coordinado. Esto fue completamente novedoso. Yo creo que ese rescate global coordinado es no solo algo que obviamente diferencia del 30, ese rescate global coordinado es de por sí la antítesis del 30, donde cada uno se ocupaba de lo suyo, sino que fue muy singular y involucró a todos. Primero fue manejado por la FED, por la Reserva Federal. Ese protagonismo central, la FED definió el rescate, asoció a Europa, asoció a Japón y captó a China. Esto daría, si uno, vamos a verlo ya en las próximas clases, si uno ve la película hasta acá, Panich tiene razón y es un genio. Si la película terminara acá, demostró que el nivel de predominio de la FED sobre las finanzas y la economía mundial es determinante. Lo que pasa es que esto es una parte de la película, ya lo vamos a ver. Para mí lo más importante fue el sostén de China. Si China no sostenía a los bancos se hundían. Si China no sostenía los bonos del Tesoro, Estados Unidos se hundía. Es decir, fue la FED, pero hubo un protagonismo chino en sostener no solo el dólar, sino también el euro en la crisis del 2008. Y si bien hubo vacilaciones en el rescate, recuerden que en el 2007 empezaron rescatando. Primero cae Bear Stearns y la rescatan enseguida, pero de repente aparece Lehman Brothers y dicen, bueno, a ver que se funda. Se hundió Lehman Brothers y vino el pánico. Pero inmediatamente que probaron, se parece a este ministro, una vez que probaron y le salió mal, sacan la otra biblioteca. Si no me funciona esto, traigo el control de cambios. Una vez que le falló Lehman Brothers, inmediatamente a rescatar ahí sin vacilación. En ese sentido, casi Lehman Brothers fue la confirmación por la negativa de que la tendencia hiperdominante es al rescate, a poner todo el dinero, a emitir toda la masa de liquidez necesaria para sostener un rescate estatal de los bancos. Por lo tanto, primera conclusión de esta historia. Hay una etapa singular de los últimos 40 años y por eso hay crisis singulares que se corresponden con estos 40 años. Son ante todo crisis financieras autónomas, de endeudamiento de las familias, titularización de los bancos, autofinanciamiento de las empresas. Cuando estalla la crisis más general, 2008-2009, difiere de los años 30 en la deflación, en la depresión, pero sobre todo en la quiebra bancaria, en los niveles de eso, pero sobre todo en el rescate estatal y la intervención estatal global coordinada para sostener el sistema financiero mundial. Bueno, esta es la mirada de lo que ocurrió. Es qué pasó y las opiniones, mi opinión, el balance retrospectivo de qué pasó el 2008. Pasaron 11 años y lo que se discute ahora ya no es qué pasó, qué dejó, qué sucede, qué pasa. Y ahí hay dos grandes miradas. Siempre están encarnadas en Roberts y Harvey. Es así como los dos polos de la cosa. Hay una idea de que la crisis del 2008 sigue. Es la idea de Roberts. Fue más fuerte, fue más intensa y no se resolvió nunca. Al punto que no se resolvió nunca, que él tiene muchos pronósticos de que en cualquier momento recomienza. Prácticamente hace 3-4 años que está diciendo el año que viene, el mes que viene, recomienza. Por eso la analogía tan fuerte que hace con 1937. Un error de política económica desata el recomienzo inmediato de algo no resuelto. Harvey no dice exactamente lo contrario, vamos a verlo bien, pero esencialmente lo que insiste todo el tiempo es que esta fue una crisis grande, pero igual a las anteriores, cualitativamente igual. Fue una gran crisis de burbuja, rescate y resultado mayor centralización del capital. Es decir, concuerda que esto fue de otra magnitud, pero la gran diferencia es en el plano cualitativo. Harvey todo el tiempo está sugiriendo que esta fue una crisis más de este periodo. Yo, van a ver, claramente me inclino por esta segunda mirada. Y la forma de zanjar cuál tiene razón podría ser definir si hay una recuperación o no hay una recuperación. Si hay una recuperación después del 2008, tendría razón quizás Harvey, si no hay recuperación Roberts. Lo que pasa es que como estamos en una situación intermedia,
No hay nadie puede decir, tú tengo razón. Porque ni hay recuperación, ni no hay recuperación. Estamos en lo que todos los economistas llaman una recuperación anémica, una recuperación débil. Y entonces cuando vos tenés una recuperación anémica y débil, claro, puedes decir de que todo sigue igual o que todo está cambiando. No hay ningún dato, si vos creces, si el crecimiento está en el 1 por el 2%, es poco, es mucho. Claramente ya no estás en el 2008, claramente ya no estás en tasa de crecimiento intensa. Entonces, ¿en qué andamos? ¿Cuál sería la evaluación? Bueno, Roberts pone el acento más cualitativo. Él dice, además, la tasa de ganancia sigue baja y además fracasó el salvataje de los bancos, porque el rescate, el quantitative easing, no sirvió para relanzar la economía, no sirvió para una fuerte recuperación. Usón, que tiene una mirada totalmente distinta a Roberts, en materia, ya lo veremos en la interpretación de la crisis, también sostiene esta idea de que la crisis no está superada. Él habla siempre del desorden, parece Cristina, del desorden de la economía mundial, no se logra estructurar bien, y más o menos todos los diagnósticos van por ahí. Hay una mirada categóricamente opuesta, ¿no? Que sería la de pocos autores, Ribeiro, Aldamota, la gente que dice que sí, que hay una recuperación súper intensa, pero que es lo que ya vimos en otras reuniones, es la corriente schumpeteriana de las nuevas tecnologías, que para ellos Estados Unidos es el centro del mundo, las nuevas tecnologías empujan al mundo, y entonces ya se recuperó la economía porque Google, Facebook hacen grandes negocios. El gran problema siempre es el ordenador analítico que planteé en la reunión pasada. ¿En qué estamos? Estamos en una situación donde Estados Unidos sigue para abajo, lentamente, China sigue para arriba, China no empuja a todos los demás. ¿Cómo es eso que acabo de describir? ¿Qué es? ¿Una recuperación o una crisis mayor? Está ahí sin... No es fácil definirla. Por ejemplo, Duménil tiene una mirada bien moderada. Duménil dice, el capitalismo estuvo a punto de autodestruirse y zafó. O sea, visto de este lado, recordemos que estaba hundido y pasaron 11 años y salió mal, pero salió. Duménil usa un término más interesante que Roberts. Él dice, se evitó una gran depresión. ¿Por qué le da el término de depresión el término más clásico de depresión? Depresión no es un concepto vago, define un tipo especial de recesión. Bueno, los números de ninguna manera indican una depresión continuada, para nada. Otro autor norteamericano muy inteligente, insiste mucho en que el neoliberalismo zafó y volvió a lo mismo. Que lo que estamos es en una nueva... Es como si después de un gran desastre se hubiera vuelto a un régimen donde estamos en la misma situación con el mismo modelo. Bueno, yo creo un poco, yo comparto todas estas ideas un poco del medio, que insisten en que la crisis no hay un giro radical, no es que hay una recuperación económica, pero al no romperse el trípode, bueno, más o menos estamos en una situación que continúa, ¿no? Y en ese sentido, pero es insatisfactorio decir que la crisis sigue. Yo creo que después de 11 años decir que la crisis sigue no quiere decir nada, es un concepto vago. ¿Qué quiere decir que sigue? ¿Mayor, menor? ¿En qué sentido sigue? Son palabras que podrían ser útiles en el 2010, en el 2011, en el 2012, pero en el 2019 ya nos dicen poco. Hay que tratar de... Yo creo que, por ejemplo, es equivocado, yo no coincido con la idea de que haya fracasado el aflojamiento cuantitativo. Para nada, porque el objetivo del aflojamiento cuantitativo no era, como piensa Roberts, recomponer el nivel de la producción y tener tasa de crecimiento del 5%. Era que los bancos no se hundieran. Y no solo logró que los bancos no se hundieran, sino que el año pasado, hace pocos meses, ya no me acuerdo, fue revertido. Y la Reserva Federal comenzó a vender los bonos que adquirió porque puso fin. Empezó el proceso contrario, empezó al revés, a absorber el dinero que había colocado, recolocando los bonos, porque considera que pasó el peligro. Y los bancos en general se han recuperado en un clima, como dice Usón, desordenado, pero el capitalismo desordenado. Es como la crisis sigue.
son motes que no definen. Ahora, ¿por dónde vienen las áreas más críticas? Sin lugar a dudas, por el endeudamiento. No cabe ninguna duda. Ahí, el endeudamiento privado, no Argentina, que no existe en esta historia, digamos, el endeudamiento privado, no los colapsos periféricos. El endeudamiento fuerte, por ejemplo, por el dinero impreso. Finalmente se imprimieron 12 billones de dólares, es una sexta parte del PBI mundial. Gené tiene un cálculo muy fuerte de 220%, se pasó a 325% del PBI global. Los bancos no cambiaron, las burbujas siguen, por lo tanto ese endeudamiento va a empujar a una burbuja. Estamos de nuevo, tiene que desembocar en una burbuja porque esa ha sido la tónica de los últimos 40 años, pero como muy bien dice Kotz, la burbuja está complicada porque no se sabe muy bien cuál va a ser la burbuja. No está claro que los deudores hipotecarios vuelvan a ser el objeto de una burbuja, y además lo que sí está claro es que el desemboque de una crisis fuerte como la del 2008, con lo que ocurrió por ejemplo en Chipre, da la pista de otra gravedad por dos motivos, si ocurre algo así. Si ocurre algo así, hay dos elementos muy críticos para una situación semejante. El primero es que Chipre ya demostró que cuando la cosa se pone muy, muy difícil y los rescates de los bancos son problemáticos, hay una tendencia a la expropiación de los ahorristas. Por supuesto que la Argentina es el que marcó el camino del mundo. Pero olvidémonos que estamos justamente en el lugar donde todo esto ocurre. En Chipre fue importante porque ahí fue el primer tanteo de expropiación de ahorristas de un país que no está en default, digamos. O sea, ahí hay un problema importante. Yo creo que el otro problema es mucho más importante, el segundo. El gran cambio, en mi opinión, del escenario de 2017-2019 respecto a 2008-2009 es que ese rescate coordinado de los bancos entre China y Estados Unidos se acabó. Estamos en la era Trump, estamos en la era de la guerra comercial, entonces la pregunta obvia es, si a Estados Unidos se le cae un banco, ¿China lo va a rescatar? Ni remotamente. Entonces, esto es el gran giro que está en curso en la situación actual. Yo creo que hay un autor, Norfield, que planteaba una cosa que está muy bien. Lo que importa de Estados Unidos no es tanto evaluar su situación interna, si crece, si no crece, si está en recesión, si sale de la recesión, sino el efecto de la política económica internacional de Estados Unidos, porque la ruptura de la coordinación con China es, imaginen, ahora no pasa nada, pero ¿qué pasa si ocurre algo? Si ocurre algo, se rompió el principio del rescate coordinado del 2008. Entonces el efecto puede ser impensable. De todas formas, yo siempre sigo con la misma pista analítica. Nada de lo que estoy diciendo modifica el eje del trípode. Occidente baja, Oriente sube, esto no arrastra el resto. Nada de lo que voy cambiando modifica ese escenario. Entonces la última pregunta es cómo estudiar todo esto, cómo abordarlo. Acá hay dos maneras. Hay una manera muy coyuntural que me parece que no lleva a gran cosa. Yo creo que Norfield ha dicho una cosa muy interesante. Dice, ¿qué importancia tiene definir si en Estados Unidos el crecimiento es del 1,5, del 3,4 o del 2,8? Mientras no hay recesión, está en recuperación y listo. Lo que importa de Estados Unidos no es seguir la coyuntura mes a mes, mientras no haya un cambio radical. Hay una leve recuperación. Bueno, listo, leve recuperación. Hasta tanto no haya una recesión, escenario de leve recuperación. Lo importante es ver no tanto eso, si la coyuntura va o no va a una crisis, sino tratar de interpretarlo. Y tenemos para interpretar esto, tenemos una pista y varios senderos. El punto de partida es lo que hemos descrito. Las crisis financieras autónomas. La crisis es una crisis financiera con todas esas características, con todas estas salidas, pero la gran pregunta es, ¿qué subyace a esa crisis financiera autónoma? ¿Qué hay por debajo? Con una mirada marxista, ¿cuál es la interpretación objetiva de la crisis? Yo creo que este camino, estudiar por ese lado, es mucho más productivo que darle vueltas a la coyuntura porque uno terminaba mareándose y no llegando a gran cosa.
Por lo tanto, segundo tema, entonces, la crisis del 2008 fue una convulsión más intensa que las anteriores, pero de la misma secuencia. No es una simple continuidad, hay un gran cambio, hubo un salvataje coordinado, global, que fue la clave. Eso se está modificando y lo que tenemos que tratar de estudiar es, bueno, ¿con qué teoría vamos a estudiar esto? Porque hasta ahora tenemos el 30% de la teoría, que es saber que las crisis son financieras, que tienen una lógica financiera, y hemos estudiado las pavitzas de punta a punta para explicar eso. Pero, ¿qué hay por debajo? ¿Qué hay por debajo de la tensión financiera, de la tensión bancaria? Y acá hay varias escuelas, vamos a ordenarlas en dos grandes. La de hoy, la que vamos a estudiar hoy es la de la teoría de la sobreproducción. Y la reunión que viene vamos a la famosa tendencia decreciente de la tasa de ganancia junto con el subconsumo. Vamos a hacer esas dos grandes miradas. Y la primera gran teoría de la crisis actual es la teoría marxista clásica, que dice que la crisis del 2008, como todas las crisis bajo el capitalismo, fue una crisis de superproducción. Este es el punto de arranque clásico de los marxistas, que dice que el principal desequilibrio del sistema radica en que los capitalistas compiten entre sí. Esa competencia ciega necesariamente desemboca en la generación de excedentes. Esos excedentes superan la demanda para absorberlos, se genera un sobreproducto. Lo importante para lo que estudiamos es que ese sobreproducto físico de mercancías, cuando engancha con el sistema crediticio, se manifiesta en sobreacumulación de capital. Por lo tanto, la sobreproducción de mercancías va de la mano con la sobreacumulación de capital. Yo creo que el teórico más clásico, contemporáneo y más clásico, el hombre que ha logrado resumir los fundamentos de la superproducción de una manera magistral, es Simon Clark. Es de una nitidez sus opiniones contundentes. Yo creo que el trabajo de Clark es muy bueno. Clark dice las crisis son de sobreproducción, todo lo demás es secundario. Y él dice que él vuelve a explicar por qué la superproducción es el desequilibrio madre del capitalismo. Porque bajo este sistema hay una fuerza inherente a competir, y en la competencia la producción se divorcia del consumo, la producción crece más que el consumo, el consumo no puede nunca alcanzar el nivel de la dimensión que genera la producción, se produce un gap ahí sí o sí. Cuenta lo de siempre, que la competencia reduce costos, y reduzco costos, hay una presión para los excedentes. Yo creo que el concepto que ha retomado con tanta intensidad, yo no leí el libro todavía, pero vi en qué consiste el concepto. La idea de competencia real de Jaik, la tasa de ganancia, no sé en qué quedó en Jaik, la famosa tasa de ganancia, pero el eje de su tesis actual es la competencia real, insistir sobre cómo la competencia real es el punto crítico del capitalismo, como señala Jaik, es otra forma de decir que la sobreproducción es el elemento crítico del sistema. Otra manera de decir lo mismo. Yo creo que esto tiene importancia, sobre todo en un momento donde la ortodoxia y la heterodoxia dan vuelta todo el tiempo, que si la competencia funciona, el sistema anda bien. Si se compite, lo que tenemos que tener es que haya competencia, que no haya monopolios. Entonces, si hay buena competencia, no vamos a tener problemas. Y la teoría marxista justamente dice exactamente lo contrario. Por el solo hecho de la competencia, hay una crisis inherente del capitalismo. No es que hay malas acciones monetarias, errores psicológicos, pérdida de confianza. Lo que hay es que si se compite, se genera ese mecanismo que lleva a la sobreproducción. Y yo creo que Clark dice algo que hay que poner un poco la mirada. Clark dice, ojo que sobreproducción no es la otra cara del subconsumo. No es que son dos cosas. No es que está la sobreproducción y se puede leer que sobran productos como que falta poder adquisitivo suficiente. No son dos situaciones equivalentes.
lo que mueve la lógica del capitalismo, la competencia, es la sobreproducción. Su consumo, si existe o no, ya lo veremos, es en todo caso un proceso derivado, un desequilibrio derivado, un desequilibrio adicional, pero de ninguna manera se ubica en el motor de la crisis. El motor de la crisis está acá, está en que se compite y se genera un excedente. Todo lo demás no es que es la otra cara, es un derivado de ese fenómeno central. Y yo creo que realmente Clark ha hecho algo insólito, pero que Lenin se levantaría de la tumba, que es que ha dicho que las desproporcionalidades son justamente la manifestación de la sobreproducción. Durante muchos años se discutió que las crisis por desproporcionalidad era como una cuarta variante de crisis medio rara, no era ni subconsumo ni tendencia decreciente, era algo así que no se entendía muy bien qué era, que creo que Lenin la sostuvo, y entonces, bueno, estaba ahí. Y Clark dice algo obvio, la desproporcionalidad es un momento de la sobreproducción. Compito, ahí genero excedente, si el excedente sectorial está acotado es una desproporcionalidad, si se generaliza la desproporcionalidad se transforma en sobreproducción. Quiere decir que la desproporcionalidad es un momento previo de la sobreproducción. Y leído así, no hay crisis de desproporcionalidad, hay crisis de sobreproducción que tiene un momento de desproporcionalidad. Y cuando la sobreproducción se conecta con el crédito, bueno, ahí vamos derechito a la sobreacumulación de capital. Porque se compite, se generan excedentes invendibles, para sostener eso viene el crédito lo empuja más, el crédito lo infla más, se genera un excedente y ahí sobra capital. ¿Por qué importa esto de que sobra capital? Porque ese es el pilar de las crisis financieras autónomas. Esto termina ahí, por eso es importante. Porque, ¿en qué consiste una crisis financiera autónoma? En muchas cosas, pero básicamente que hay capital sobrante. Porque hay capital sobrante viene todo lo demás, que la hipoteca, que titularizo, que autofinancio, todo eso porque hay capital sobrante. Ese capital sobrante es la sobreacumulación de capital, que sí es el complemento de la sobreproducción. Ahora, ojo, porque no es lo mismo, Clark está muy bien, dice, no es que sobreacumulación y sobreproducción siempre van juntas, puede haber una y no la otra, y cuando hay una y no la otra es justamente lo que vimos en la reunión esa, una crisis financiera autónoma. Si yo hay sobreacumulación de capital acotada sin una base en una sobreproducción, es una crisis que tiene un desenlace en el propio circuito financiero, es una crisis de tipo B, es decir, es una crisis de sobreacumulación pura de capital. Y yo creo que todo esto está... A mí me parece muy interesante este rescate de Clark. No es compartido, obviamente, por la otra parte de la biblioteca. Roberts dice que, ya lo vamos a ver, Roberts dice que la sobreproducción no es nada, es un síntoma de los problemas del sistema. Es como el punto de partida, no nos dice gran cosa. Duménil dice algo parecido, es una generalidad. Mavroudeas, un crítico de Harvey, dice que es una pista definitivamente errónea, pero en el otro lado, Heinrich, que es el gran lector ahora, el nuevo gran estudioso del Capital, hace una muy buena revalorización de la sobreproducción, muy a tono con Clark, porque Heinrich sí dice que, ojo, que ahí está la singularidad finalmente, si uno lee el Capital de nuevo, ¿cuál es la singularidad de lo que se está estudiando Marx? Que no hay más crisis de subproducción, que eso era de los sistemas anteriores, que ahora hay crisis generadas por el propio capitalismo. Yo creo que, y además Heinrich da la pista de que de ahí viene el sobrante de capital que va a alimentar las crisis financieras. Por lo tanto, la teoría de la sobreproducción tiene en Clark un primer pilar, un primer basamento, retomando todo lo que dije hasta ahora, ideas clásicas. No hay nada nuevo, hay una revalorización de lo viejo. El segundo teórico que sí incorpora algo nuevo a esta historia es Brenner. Porque Brenner en realidad es el gran teórico conocido de la sobreproducción. Con su libro de las turbulencias globales, él hace una década él generó así una conmoción importante en el pensamiento económico marxista. Y Brenner esencialmente lo que postuló en ese libro es que las crisis del capitalismo están producidas por lo que él llama la sobrecompetencia. Bueno, es una manera de hablar de la sobreproducción. Sería una especie de competencia exagerada
bueno, que lleva a la crisis. Él utiliza otros términos, pero la idea es siempre la misma. Básicamente él está insistiendo en que, en esta imagen, que la crisis del capitalismo es una crisis horizontal y no vertical. Él lo que quiere decir todo el tiempo que las crisis del capitalismo son capitalistas que compiten entre sí, generan excedentes en forma horizontal y no vertical. Lo vertical es el profit squeeze, es la tendencia creciente a la tasa de ganancia. La crisis del capitalismo no está generada por alguna perturbación en la lógica interior de la acumulación en el sentido de la producción, sino en su desenvolvimiento general en la competencia entre capitales. El libro de Brenner fue muy discutido, muy discutido. Entre tantas discusiones que hubo, se perdió muchas veces la pista de lo que era el centro de su tesis. Él básicamente le hizo una crítica muy fuerte a la teoría de la Monthly Review, de Sweezy, del capital monopolista. Le hizo una crítica muy fuerte a otras teorías, rescatando el principio de la competencia. En eso tiene un punto, escribe en el espíritu de Shaik, en la misma idea. Vamos a retomar la competencia como centro organizador de la crisis del capitalismo contra todos los que dijeron que ese no es el centro, que está por otro lado, que está en el monopolio, que está en la lucha social que erosiona las ganancias, el profit squeeze, que está en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y entonces Brenner concluyó que si la crisis es por competencia, lo que le pasa a Estados Unidos es que Estados Unidos se acabó el boom de la posguerra porque a Estados Unidos le apareció un competidor fuerte, primero Japón, después Alemania, ahora en los últimos artículos Brenner habla de China, pero la idea es la misma. Hay una competencia entre países, entre países capitalistas, esta competencia erosiona uno contra el otro y es el eje de una sobreproducción creciente. Esa sobreproducción creciente se escapa a las finanzas. Entonces, como hay sobreproducción, hay sobreacumulación, como hay sobreacumulación, hay capital financiero dando vueltas y todas las crisis financieras. Ahora, yo creo que lo más importante de Brenner no es esto. Lo más importante de Brenner es la conclusión que la sobreproducción actual genera el estancamiento estructural del capitalismo. Esta es la clave de Brenner. Porque hasta ahora Brenner está más o menos precisando qué sería la crisis. Pero él dice que la sobreproducción es como una masa estructural de mercancías abundantes que nadie puede digerir y que se van ampliando de capa en capa. Es una especie de capas geológicas de mercancías que nadie las puede. Entonces, un competidor está acá, aparece otro, más este compite, más. Japón, Estados Unidos ya estaban inundados, vino China, inunda más. Círculos crecientes que actúan sobre el sistema y que provocan el estancamiento general del capitalismo. Es algo raro porque Brenner, que polemizaba tan fuerte con el capital monopolista, llegó a la misma conclusión que Sweezy y Foster y la gente de la Monthly Review, que es que el sistema está estancado. Y para Brenner es un estancamiento que no se modifica con la aparición de nuevas potencias. Para él la aparición de China es el agravamiento de la sobreproducción y el agravamiento del estancamiento. Y Brenner por eso ve el 2008 muy en la línea, digamos, de Roberts. El 2008 desató una crisis que no se ha resuelto, que se mantiene, que se profundiza, pero él dice por qué. Él dice que no salimos del 2008, estamos cada vez en una situación más. ¿Por qué? Porque desde el 2008 hasta ahora el círculo de mercancías sobreproducidas se acrecienta, se acrecienta y se acrecienta. Esta es la lógica del razonamiento de Brenner. Es una mirada, por un lado, muy clásica de la sobreproducción, por otro lado, una mirada de la sobreproducción centrada en la competencia entre países y que abre el interrogante básico. Si el eje de la crisis es la competencia, ¿cómo puede ser que haya un estancamiento generado por la competencia? Hay como un punto crítico en la forma de razonar de Brenner. Si la competencia genera sobreproducción, la nueva sobreproducción está afectada por la nueva competencia.
Y la idea de que la competencia generando sobreproducción genera estancamiento supondría que el estancamiento es el resultado de la competencia. Y la competencia de por sí choca con la idea de estancamiento. Bueno, ahí hay algo en el razonamiento que no parecería resolverse. En todas las lecturas que se hizo de Brenner, todos los artículos, esto quedó ahí. Y como se discutieron de típica discusión marxista, si la tasa de ganancia sube, si la composición orgánica aumenta, si el PBI cae, esto que es como el problema clave, quedó sin resolver y quedó ahí perdido. Por lo tanto, tercera conclusión. La sobreproducción es una gran teoría clásica marxista que explicaría lo subyacente a las crisis financieras autónomas. Hay sobreproducción, hay sobreacumulación de capital, esa sobreacumulación de capital genera la crisis, es inherente al capitalismo, se agrava con el ingreso de nuevas potencias y en el caso de Brenner, no de Clark, desemboca en estancamiento. Bueno, aquí llegó el personaje central de la película de hoy, que es David Harvey. Bueno, la teoría de la crisis de Harvey es ante todo una teoría de la crisis por sobreproducción. En ese sentido, su teoría de la crisis se emparenta con Clark, se emparenta con Brenner, sigue esa línea, es parte de esa tradición. Pero Harvey incorpora varios elementos totalmente inéditos, originales, nunca expuestos, totalmente llamativos hasta el momento. La primera singularidad de Harvey es que Harvey sugiere que la sobreproducción es una sobreproducción global itinerante. ¿Qué es la idea? ¿Qué es esto? ¿Qué es global y es itinerante? Él sacó esta idea de su estudio de geógrafo, ¿no? El primer libro que él escribió era un libro bien de geógrafo. Ahí era la primera mezcla de la geografía con Marx, y ahí ya estaba planteada la idea de que el capitalismo está sujeto a un proceso contradictorio de desplazamiento y localización permanente. Para Harvey, lo que guía la acumulación capitalista en la época actual es que el capital tiene que ir de un lado al otro. Cuando va a un lugar, invierte en un lugar, se estabiliza en ese lugar, gana dinero en ese lugar, pone una fábrica, genera, hace un gran negocio, el capital se fija, el spatial fix. El capital se fija ahí, gran inversión, grandes negocios, grandes mercados, hasta el momento que le aparece un competidor en otro lado. El competidor de otro lado trabaja a un costo más bajo, se empieza a competirle y empieza a erosionar la lucratividad de este sector. Como este se siente erosionado, este tiene que mudarse. Tiene que mudarse a un lugar que le ofrezca costos comparativos con el otro. Entonces, ese es el movimiento constante del capital contemporáneo. Un movimiento por el cual el capitalismo genera fijaciones temporales que pierden rentabilidad y lo obligan a desplazarse. Es la idea de que el capitalismo necesita concentración, porque si yo no me concentro, si yo no invierto en un lugar, si yo no localizo en un lugar, no puedo producir, pero una vez que yo me localicé mucho, me empiezan a subir los costos fijos por el otro, por el que me está compitiendo, de ahí la idea de sobreproducción, esa competencia me erosiona y yo me tengo que ir. Y entonces hay un paisaje geográfico que se va modificando porque el capitalismo satisface sus necesidades en un lugar y momento determinado hasta que destruye esas condiciones porque tiene que desplazarse hacia otro lugar. Es decir, es la idea de que el capitalismo tiene que fijar y moverse, de ahí viene la idea del itinerante, de que la sobreproducción es itinerante. Itinerante por este movimiento y sobreproducción porque es la fuerza que empuja. Fíjense que lo que yo estoy diciendo es que Harvey está introduciendo una variable, está sofisticando, está analizando un curso
de la lógica de la sobreproducción, porque lo que obliga al capital a moverse es que está compitiendo con otro y que hay sobreproducción. Si no, el capital se quedaría donde está y no se movería. Entonces, este es el concepto que él desarrolló, esta perpetua dificultad del capital para estabilizar rentabilidades por la competencia que le genera otro empresario ubicado en otro lugar. Entonces, el capital, hay un capital sobrante que va surgiendo ahí de estas competencias y hay un cambio de localizaciones permanente. Bueno, esto es el famoso spatial fix que desarrolló Harvey, y Harvey lo utilizó a lo largo de toda su vida, fue escribiendo textos donde iba desarrollando esta idea. Al principio lo desarrolló en forma abstracta, en los límites del capitalismo. Ahí nadie que lo leyó, entre ellos me incluyo, entendió muy bien qué quería decir Harvey. Pero después, cuando escribió el nuevo imperialismo, ahí ya se entendió qué es lo que quería decir. El imperialismo es eso. ¿Por qué hay imperialismo? Porque el capital tiene que todo el tiempo aumentar su territorialidad. Tiene que ir de un lado al otro. Por esa competencia que lo obliga a ir de un lado al otro al moverse. Y él incorporó, sobre todo en los últimos libros, la idea de que esto genera fuertes impactos financieros y fuertes impactos inmobiliarios, ¿no? Él toma mucho la especulación inmobiliaria como un ejemplo de esta teoría de la crisis. Él va contando cómo él empezó con un libro famoso sobre cuando en París, ¿cómo se llamaba el hombre que rediseñó París en el siglo XIX? Haussmann. El que rediseñó París, él hizo un estudio especial de cómo fue ese rediseño a fin del siglo XIX, porque lo toma como una especie de antecedente de esta necesidad de modificar las localizaciones. Y en los trabajos más recientes él, por ejemplo, cuenta cómo, esto que sorprende tanto, cómo China construye ciudades que no se sabe quién las va a habitar, y termina construyendo una gran ciudad y todavía no se sabe para quién es hecha. ¿Por qué? Porque el patrón de construcción de la ciudad no es un patrón de valor de uso, es un valor de cambio. Es el criterio de la especulación inmobiliaria y la colocación de capital excedente, no en los bancos, sino en una típica burbuja inmobiliaria. Bueno, él cuenta, no me acuerdo, que una ciudad china de 40 millones de personas, que ya la hicieron, pero todavía no hay 40 millones de personas para colocarlos, y lo asemeja a todos los movimientos de ciudades que hubo en Estados Unidos y a lo que pasó en París a fin del siglo XIX. Este es el movimiento contradictorio que tiene el capital, una lógica itinerante que tiene una consecuencia muy importante, que es una consecuencia de desarrollo desigual, donde, al estilo de Wallerstein, cuando sube uno es a costa del otro. Y Shanghái se expande es porque Detroit se destruye. Entonces él va haciendo él va mostrando cómo el ascenso de una localidad siempre es a costa del descenso de otra localidad. Y el reordenamiento del capitalismo contemporáneo es este reordenamiento geográfico de países, de urbes, de relocalizaciones, de perdedores, de ganadores, que nunca resuelven el problema. ¿Y por qué nunca resuelven el problema? Porque subyace la sobreproducción inherente del capitalismo, donde una vez que localicé y estabilicé una actividad, viene el competidor, me la desvaloriza y me tengo que ir. Y yo creo que todo esto es una nueva mirada sobre la sobreproducción. Él, por ejemplo, relata mucho el papel del Estado. El Estado es un sujeto, es un agente de este proceso. El capital se va moviendo, ¿qué hace el Estado? El Estado atrae al capital. Dice, yo voy a seducir el capital con bajos impuestos, yo le doy todo. El Estado es el que lo llama al capital, el que guía el movimiento itinerante. Vení para acá, que tenés buenas inversiones, yo te doy garantías acá. Y el Estado después es el que tiene el conflicto cuando se produce el shock itinerante. Cuando la empresa dice, me voy, porque en Shanghái es más barato, ahí el Estado tiene que retener a la empresa y negocia con la empresa. Todo este proceso, que es un proceso capitalista, basado en la sobreproducción, tiene como agente activo a, naturalmente, los representantes del capitalismo, el capitalista colectivo, que es el Estado. Bueno, ¿por qué me parece interesante todo lo que acabo de contarles? Yo creo que Harvey da en la clave de, primero,
captar la novedad de la globalización? La primera clase de todas. Yo creo que Harvey lo que hace es una conexión entre todo lo que hemos visto del cambio que implica la globalización. Mundialización del capital, cadenas globales de valor, todo eso. En su manifestación crítica. En vez de hacer la cadena global de valor, lo maravillosa que es al estilo Milberg o un heterodoxo, que es fantástico, entonces si yo me ubico en la punta de la cadena de valor, absorbo la renta, o si yo me ubico ahí, después lo imito, y yo voy a hacer como Corea, porque voy a buscar el nicho. En vez de estar en toda esa problemática descriptiva, pero ciega, él lo que dice es el punto crítico de todo eso. Pero lo interesante es que él reconoce que hay mundialización del capital, por eso la sobreproducción es global itinerante. Y al mismo tiempo que reconoce esa mundialización, señala sus puntos críticos. Y el punto crítico de esa mundialización es que la sobreproducción ya no tiene la forma clásica, tiene una forma más novedosa. Y esa forma novedosa tiene que ver con lo que Harvey tiene categorías, es un constructor, se hizo famoso porque tiene denominaciones muy fuertes. Está conectada con lo que se llama la compresión espacio-temporal. ¿En qué consiste la globalización? Que hay que hacer economía de tiempo y una movilidad muy superior. La globalización consiste en eso. Yo compito, entonces tengo que acortar los tiempos y achicar los espacios, ¿no? Tengo que ir rápido y tener todo cerquita, ¿no? Ese movimiento, esa compresión espacio-temporal es la forma en la cual el capitalismo intenta superar los límites geográficos del sistema mediante una aceleración de sus inversiones. Bueno, y otros conceptos, pero esta compresión espacio-temporal es como en la categoría en movimiento del spatial fix. Ahí era, ¿por qué me quedo y me tengo que ir? Acá, ¿por qué voy? Me quedo y me tengo que ir rápido. Me tengo que ir rápido porque hay que acortar los tiempos, porque se ha acelerado el movimiento del capital y la rotación del capital. ¿Qué tiene de interesante esto, bajándole un poquitito de estos niveles abstractos? Que yo creo que hay una gran diferencia con Brenner en todo lo que acabo de plantear. Los dos parten de la sobreproducción. Pero Harvey está hablando de un capitalismo mundializado y Brenner está razonando en un capitalismo no mundializado, sino de competencia entre países. Brenner dice, Estados Unidos decae porque le surgió Japón, le surgió Alemania, le compiten ahora China. Y Harvey dice, eso está, pero la novedad es que eso está en una estructura de cadenas globales de valor, de capital mundializado, de empresas transnacionales. Entonces, si vos solo ves la competencia entre países a la manera clásica de la sobreproducción de los años 30, no vas a registrar el nuevo tipo de sobreproducción que genera la empresa transnacional, la cadena global de valor, el capital globalizado. Y con esto, él no lo dice así porque es un hombre muy elegante, es imposible entender con quién se pelea Harvey, es un British total, solo cuando lo insulta mucho Smith, creo que el único tipo que lo pudo poner un poco nervioso. Ahí el hombre dice que esto corresponde a un momento en el cual el capitalismo ocupa todo el mundo, porque había una época que el capitalismo no ocupaba todo el mundo. Esta es la forma de decirle a Wallerstein, mira Wallerstein, no estoy de acuerdo con que hay un capitalismo de decirlo, perdón Wallerstein, justo, mira, me había olvidado, no dije nada. No, porque fue un genio Wallerstein. Pero lo que le está diciendo, lo que está polemizando es, si el capitalismo hubiese sido mundial desde 1500 o arriba, desde 1200, no hay nada de esto de spatial fix, de capital. Esta lógica es porque hay una empresa transnacional, una cadena global de valor que es de ahora. Si el capitalismo hubiera sido siempre así, todo esto hubiera estado siempre. Y no tiene sentido hablar de una sobreproducción global itinerante en el año 1820. Había una sobreproducción clásica. Inglaterra le sobraba textil, venía a la Argentina, le enchufaba el textil, le compraba trigo, bueno, lo conocido. Entonces, yo creo que ahí está un acierto muy interesante de Harvey, que es captar la especificidad de la sobreproducción en la época actual. Esa especificidad es que es una sobreproducción de la globalización, del capitalismo globalizado. El segundo gran
acierto que yo le veo a Harvey es que él, después de haber hecho esto, él empezó a conectar este sustento analítico con las crisis financieras. Y todos sus últimos libros fueron sobre las crisis financieras. La idea de él es que como hay sobreproducción, como hay sobreacumulación de capital, bueno, lo itinerante ya no es solo el desplazamiento de una empresa por otra, sino que lo itinerante ya es el capital sobrante por esta competencia que da vuelta por el mundo y va generando burbujas. Es este mismo razonamiento, pero en vez de Special Fits en una empresa, es en un banco que tiene el capital sobrante, que compite con otro banco y que tiene que colocar su dinero sobrante en distintos lugares del mundo, entonces la globalización de las finanzas. Yo creo que esto está muy bien porque con esta idea él le da, me parece, un sustento fuerte a las crisis financieras autónomas. Él dice, esto existe, la Pavitzas tenés razón, hay una crisis financiera, pero eso existe porque hay algo por debajo. Y lo debajo es ese, ¿de dónde viene ese sobrante? Viene de esta sobreacumulación de capital que a su vez viene de la sobreproducción. Entonces, yo creo que el razonamiento de Harvey sintoniza mucho con la Pavitzas. Yo creo que sintoniza muy bien porque él ve las finanzas de la misma manera. Él ve las finanzas como un monitoreo, como un ordenador, la funcionalidad, todo lo que hemos visto de la Pavitzas, él lo comparte, lo ve así, pero al mismo tiempo él le incorpora algo que en la Pavitzas está diluido, que es por qué eso genera una crisis. La Pavitzas pone la atención en el funcionamiento de las finanzas y Harvey pone el acento en cómo se rompe ese funcionamiento. Y se rompe porque esa sobreacumulación que opera sobre finanzas autonomizadas, él comparte con la Pavitzas, él dice que hay capital dinero autónomo, que la inconvertibilidad del dólar generó este desborde de liquidez estructural, pero él capta cuál es el eslabón entre esa crisis financiera y la sobreacumulación derivada de la sobreproducción. Y también tiene, sobre todo en el último libro, una actitud de denuncia, ahí hay algo más militante, pero tiene su sentido, pero que también converge con la Pavitzas cuando él habla que la deuda, como resultado final de esto, esclaviza, hay una fuerte crítica al endeudamiento de los hogares, de los países, y hay una idea muy parecida a la expropiación financiera de la Pavitzas. Muy bien. Hay una categoría ahí que él no desarrolla, pero que sintoniza mucho que ese dinero eso no es una sustracción del ciclo del capital que va a las finanzas. Ahí hay un usurero generando una expropiación del usuario a través de la expropiación financiera. Yo creo que Harvey sintoniza bastante con eso y me parece que yo creo que el mérito, los dos méritos de Harvey están ahí, ¿no? Primer mérito, la distinción con Brenner es global, es itinerante, está con la mundialización. Segundo gran mérito de esta teoría, me parece que es la primera teoría que le da un sustrato conceptual fuerte a por qué hay crisis financieras periódicas y permanentes, lo que describimos al principio. ¿Por qué el 82, el 85, el 2001, el 90, la burbuja financiera, la inmobiliaria, la burbuja tecnológica, la burbuja hipotecaria? ¿Por qué? Porque sobra capital. ¿Por qué sobra capital? Porque sobran mercancías. ¿Cómo sobran las mercancías? En una competencia global itinerante. Este es todo el razonamiento muy sólido de Harvey. Yo creo que este razonamiento tiene varias implicancias importantes. La primera es que este razonamiento es un razonamiento anti-estancacionista. Porque es un razonamiento que pone el acento en la competencia, por definición, lo que acabo de escribir. En lo que describí no puede haber estancamiento. No puede funcionar esto que acabo de relatarles con estancamiento. Si uno compite con el otro, se va para un lado, lo desplaza, lo saca, lo sube, todo eso requiere invertir. Para invertir... Pero además él lo desarrolla explícitamente con un concepto que es el crecimiento exponencial. Él relata muy bien en algunos de sus textos cómo opera la regla de la tasa de crecimiento compuesta, ¿no? Que dice que es la guía de la lógica del crecimiento capitalista, que es que si todos los años se crece 2,3% o 1,3% o lo que sea, cada año se crece sobre una base mayor,
Por lo tanto, el mismo número sobre una base mayor tiene un impacto sobre el crecimiento más extendido. Por eso la sobreproducción es cada vez más grande. Entonces, él dice que el capitalismo está guiado por un crecimiento exponencial, por una espiral expansiva. Entonces, esta idea, la idea central metodológica de Harvey es que el capitalismo no puede controlar su crecimiento. Y esto es una idea, yo creo, muy afín a Marx, pero muy dura, muy chocante, con muchos enfoques. Harvey dice que el punto crítico del sistema es que es un sistema que no puede controlar su crecimiento. Y no puede controlar su crecimiento porque hay un competidor contra otro competidor. Y si no puede controlar su crecimiento, no hay estancamiento. Esto es importante porque Harvey lo que está diciendo es que el problema del neoliberalismo, de la etapa actual, del capitalismo global, de los últimos 40 años, no es el estancamiento, sino es la imposibilidad de controlar el crecimiento. Son dos miradas muy distintas. El punto crítico no está en que es un sistema que no puede crecer, sino que no es un sistema que no puede manejar esto. Entonces, con esta idea empieza a tener sentido nuestro trípode por qué China está integrada a los otros dos pilares. ¿Por qué? Hay un pilar que crece poco, hay otro que crece en forma explosiva y no arrastra al resto. Porque el problema general del sistema es que no puede controlar el crecimiento chino. Este crecimiento chino que el sistema no puede controlar es el que genera la erosión de los otros componentes. Es el que perturba a los otros componentes. Y es una idea muy afín a esta idea de crecimiento exponencial como una conclusión revulsiva. Ahora, el elemento más crítico, lo que más se discute con la teoría de Harvey, está acá, en lo que voy a explicar. Harvey deduce que esta crisis genera devaluaciones periódicas del capital. Yo creo que este es el punto central de toda su teoría. Él dice que, por ejemplo, la crisis del 2008, según el FMI, generó pérdidas de valor de todo un año de la producción mundial. Una crisis, se cuenta cuánto cayó todo el valor de la producción mundial. Se desvalorizó toda la producción mundial de un año. Harvey dice que el capitalismo opera mediante desvalorizaciones permanentes del capital que tienen tres modalidades. Se destruye bienes de uso, se devalúa las monedas, se desvalorizan las mercancías. Las tres operan, no necesariamente todas juntas, pero las tres actúan. Destrucción, devaluación, desvalorización. Y ese proceso es el proceso que acompaña la acumulación de capital en forma permanente y cuyo principal actor es el Estado. Por ejemplo, no sé si lo dice Harvey, pero se me ocurre a mí que él lo diría. El quantitative easing finalmente es eso. El Estado se hizo cargo del rescate general, ese rescate lo traslada al resto y después recompone la valorización de los bancos. Hay un proceso que se desvaloriza todo, lo toma el Estado, procesa la desvalorización, revaloriza y vuelve a los bancos. Es la idea que el sistema capitalista, yo creo que la sacó de una persona muy poco querida, que era Paul Boccarat, un tipo del PC francés que todos odiaban, yo entre ellos porque era parte del consenso de la época, pero Paul Boccarat fue el primero que dijo esto. Y es una idea que hay que pensarla muy bien. El sistema capitalista perdura porque puede desvalorizar permanentemente capital. Este es el punto más crítico de la teoría de Harvey. Harvey, yo pienso que el principal punto en discusión hoy, vamos a verlo bien en la reunión que viene, no es si uno es partidario de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, del subconsumo, de la producción, de las crisis financieras, sino si uno acepta o no acepta que el capital devalúa o no permanentemente, que la acumulación incluye devaluaciones periódicas de capital. Este es el punto crítico. Y en esto yo creo que Clark y Panich coinciden con Brenner, Heinrich coincide con Harvey, y en la vereda opuesta, ya lo vamos a ver por qué, categóricamente opuesta, se ubica Roberts y Carchedi, que dicen que de ninguna manera esto es así. De ninguna manera. No existe desvalorizaciones permanentes del capital. Lo que ocurre en realidad es que el capital acumula valorizaciones
llega un punto que no las puede acumular más, y en el punto que no las puede acumular más se viene una crisis furibunda y desvaloriza capital. Son dos maneras radicalmente opuestas de ver el proceso. En uno, la acumulación es acumulación de crisis y desvalorizaciones, en el otro, de valorizaciones que estallan en una gran crisis que lo desvaloriza. Son las dos grandes miradas que en el fondo explican la idea de estancamiento o no estancamiento. Brenner, que no coincide con Carchedi ni con Roberts en la teoría de la crisis, coincide en esto de que se acumula. Por eso esa idea de sobreproducción cada vez más grande. Sobreproducción nunca desvaloriza, nunca, y en algún momento eso va a estallar o estallará y producirá el modelo del 30. Por eso el modelo del 30 y la Segunda Guerra es el típico modelo contrapuesto a esto. Va acumulando, vamos a una crisis del 30, se desvaloriza capital, no lo suficiente, vamos a la guerra, se destruye capital, listo, se acabó, empieza la onda larga ascendente. El modelo de Roberts es opuesto a esto, de Harvey es opuesto a esto. Harvey dice que no es así, es así todo el tiempo circular, espiral ascendente, acumulando, desvalorizando y creando nuevas crisis que coinciden con desvalorizaciones permanentes. La tesis de Harvey es exactamente la contraria a la tesis de Wolfgang Streeck, a la idea de comprando tiempo, a la idea que el sistema opera con sucesivas posposiciones, demora, todo el tiempo se tira toda la pelota para adelante, se sigue tirando la pelota para adelante porque no se quiere desvalorizar capital, y Harvey dice que no, que en ese proceso hay depuraciones permanentes, lo cual es muy rechazado por Brenner. Por ejemplo, lo que Brenner le critica a Harvey es esto. Coinciden en la sobreproducción y divergen por completo en esto. Brenner le dice todo el tiempo que no es cierto que cuando el capital hace el spatial fix y se va a un lugar, desvalorizó capital, se fue para acá. No, dice, creó una nueva valorización que aumenta el estancamiento global, dice Brenner. Y por eso Brenner piensa que la llegada de China al mercado mundial agrava el estancamiento, que la tasa y la masa de ganancia nunca se recuperaron. Nada de las transformaciones implícitas en Harvey están presentes en Brenner, mucho menos en Roberts, mucho menos en Carchedi, porque no hay devaluación de capital. Esto tiene implicancias importantes para la forma que se ve, lo primero, para la forma que se ve el balance retrospectivo de la crisis del 2008. Porque en la mirada que acabo de exponerles de Harvey, las crisis neoliberales de todas las últimas décadas fueron crisis que al estallar desvalorizaron capital. No fueron crisis sucesivas de acumulación irresuelta de desenlaces. Hubo una crisis en Argentina, una crisis en el sudeste asiático, en México, en las .com, en el 2008 en las casas, en los bienes hipotecarios. Todo eso desvalorizó capital. De esa desvalorización capital surge después una recuperación que puede ser débil, no débil, pero hay otra cosa porque hubo devaluación de capital ahí. Y Harvey dice que esa devaluación se manifiesta en dos cosas: en la precarización del trabajo y en la reorganización del capital. O sea, ¿quién paga todo eso? Cuando dice se desvaloriza. Bueno, la famosa desigualdad de Piketty es eso. Las tasas de desigualdad, de precarización, de caída del salario, de pobreza, de miseria. Bueno, eso es lo primero que desvaloriza el capital es la fuerza de trabajo, lo primero. Después desvaloriza los capitales menos competitivos y genera una reorganización del capital. Por eso la mirada que tiene Harvey, o yo, de lo que él dice, es que con el 2008 se zanjó estos 12 años que hemos tenido, 11 años después, han sido 11 años donde el capital se ha recompuesto de ciertas desvalorizaciones. Y de esa recomposición, ¿en qué terminaron después de 11 años? En la gestación de un nuevo tipo de crisis, la que vamos a ir estudiando. La crisis entre Estados Unidos y China, que es nueva, que es distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque hubo crisis acá, recomposición, desvalorización, preparación de una nueva crisis, y acá, en el 2017, empieza la nueva crisis, la que tiene dos protagonistas que no estaban
contrapuestos antes, que son Estados Unidos versus China, que tiene una modalidad más Brenner que Harvey, pero que se explica solo con Harvey. Más Brenner porque son entre dos países, pero más Brenner porque es entre dos países, más Harvey porque la lógica de ese choque es la lógica de un choque de un capital que está globalizado y que disputa mercados mundiales. Por eso Harvey dice que el 2008 terminó con desvalorización de fuerza de trabajo, reorganización de capitales y una nueva burbuja. Cada una termina de la misma manera. Pero el hecho que tenga una nueva burbuja, este es el centro que haya una nueva burbuja no quiere decir que la burbuja anterior no se pinchó, no acabó. Que se pinchó una burbuja que se desvalorizó, que se devaluó el capital. Por lo tanto, esta es la mirada que tiene él. Él no ve, ya lo vamos a ver en las próximas clases, él no ve los puntos históricamente críticos del capitalismo acá, los va a ver en otros lugares, ya vamos a estudiarlo después, porque lo ve en la ecología, en la alienación, en otros planos, pero lo que él está planteando es una dinámica distinta de procesamiento de la crisis, que es una dinámica muy antiestancacionista, que es una dinámica donde el capital depura y desvaloriza sus propias crisis, las resuelve parcialmente y las crea de nuevo por esa depuración de capital, y así ve el final del 2008 y lo nuevo que se está generando entre Estados Unidos y China. El último problema sería este. Vamos a enunciarlo porque es bien complicado. ¿Cuáles serían los fundamentos teóricos? ¿En qué se basa Harvey para decir todo esto que acabo de explicar? Se basa en dos o tres cosas. Esto se basa en una nueva lectura del capital. No, acá, ¿quién estaba en las clases? Vos, él. Acá tenemos uno que estuvo en las clases de Harvey del capital. Y las clases de Harvey del capital, el estudio que Harvey hizo del capital, fue un estudio que de a poquito fue poniendo énfasis en el tomo 2. Cuando tradicionalmente se ponía énfasis en el tomo 1 o en el tomo 3. Tomo 1 porque ahí está todo, el tomo 3 para explicar la crisis, ¿no? Y Harvey, como muy poca gente, dijo, no, vamos a estudiar esto, que todos los que leíamos el Capital nunca entendíamos muy bien para qué sirve eso que está en el medio del tomo 1 y del tomo 3, que son los que te dan las pistas importantes. ¿Por qué? Porque él lo que quiere estudiar es el capital en movimiento. Él llama capital, el capital es valor en movimiento. Y eso es lo que a mí me interesa. El capital como valor en la reproducción, el flujo, el movimiento, ¿no? Y entonces, él dice, a mí me interesa ese flujo, esa circulación horizontal y no la estructura, de nuevo, ahí un poco como Brennan, y no la estructura vertical del tomo 1 o del tomo 3. Yo lo que quiero estudiar es todo, la reproducción global, cómo el capital se va reproduciendo. Y cómo en esa reproducción van apareciendo todos los embotellamientos y todas las crisis. Esta es la manera que él va a estudiar el capital. Entonces, él por ese lado va a poner mucho el acento en temporalidades variables. Por ejemplo, él va a decir que el tomo 1 el tiempo es lineal, en el tomo 2 el tiempo es cíclico, en el tomo 3 el tiempo es en espiral, que hay varios circuitos. Es como, él va a desarrollar el libro de Ben Said, ¿cómo se llamaba? Las temporalidades, la discordancia de los tiempos. Es exactamente Ben Said lo empezó, y él la sigue. Mejor dicho, profundiza la pista de Ben Said. Lo que tenemos que ver es toda esa combinación de tiempos que hay en la lógica del capital, y esencialmente para ver qué. Se puede ver dos cosas de esto: cómo funciona y por qué no funciona. Y lo interesante de Harvey es que va a ver por qué no funciona. Porque habitualmente Marx mismo escribió el tomo 2 para explicar cómo funciona. Entonces hasta armó los esquemas de reproducción, que suspendamos el tiempo y el espacio, imaginemos todos los infinitos supuestos del tomo 2, y entonces vamos a ver cómo la cosa circula, ¿no? Bueno, él dice, no, lo que tenemos que ver es eso: por qué circula, por qué da vuelta, por qué se reproduce, por qué capital, dinero, capital productivo, capital, mercancía, todos los circuitos que quieras, pero lo que yo estoy viendo es por qué se interrumpe ese circuito. ¿Cuál es la lógica de interrupción permanente? Y el sentido de ver la interrupción permanente es captar de que el capital está desvalorizando capital sistemáticamente en su movimiento. Este es el fundamento teórico.
El fundamento de la desvalorización con el cual discute tan fuerte con Roberts o con Brenner es que ver bien el Capital de Marx, es ver la lógica general de la reproducción y los embotellamientos y crisis que tiene ese movimiento. ¿Por qué el Capital tiene que acelerar los tiempos? Por eso tanta bola al tomo 2, porque hay que acelerar la rotación del capital, la competencia, todo el spatial fix viene del tomo 2 del Capital. Es como transformar eso a lo global itinerante, ver en ese movimiento hasta la crisis. Esta es la idea central de él. En ese movimiento y no en alguna lógica especial del valor, tomo 1, o en una tendencia creciente de la tasa de ganancia, tomo 3. El Capital es movimiento y crisis en su movimiento. De ahí viene, ese es el fundamento teórico. ¿Y por qué él tiene ese fundamento teórico? Es que él incluye al consumo. A Harvey, muchos al principio decían que era un subconsumista, porque Harvey dice que efectivamente hay un desequilibrio de consumo. En muchos textos así populares, él dice: el neoliberalismo aumenta la desigualdad, si aumenta la desigualdad cae el poder adquisitivo, si cae el poder adquisitivo hay una crisis de realización, pero él no está diciendo, lo que él está planteando es que ese desequilibrio del consumo es un momento de los problemas que tiene el capitalismo en toda su circulación. No es que él está diciendo la crisis es por consumo y no por tendencia decreciente, no, él dice. Yo creo que está muy inspirado, no sé quién inspiró a quién, en la lectura que hace Henrich de Marx. Es lo mismo, es exactamente la misma idea. Henrich todo el tiempo está diciendo esto, que él hace incluso algo medio raro, yo no sé si está bien o mal. Él dice: nosotros tenemos que ver todos los componentes del consumo, el consumo de los asalariados, el consumo de los capitalistas y el consumo como inversión. Ahí hay algo un poco raro porque el consumo es inversión, yo no estoy muy seguro de eso, pero es lo que quiere decir Henry, que nosotros tenemos que ver la reproducción general del capital en todos sus componentes y cómo eso genera un momento de crisis. Bueno, la reunión que viene vamos a dedicarla a ver por qué, ahora solo lo enuncio. Harvey dice que la tendencia creciente de la tasa de ganancia no está bien, ¿no? Simplemente lo anuncia porque es el motivo de guerra con Roberts, con Kalínicos, con medio mundo. Se pelea por la tendencia creciente de la tasa de ganancia, pero solamente, no vamos a hablarlo hoy, lo vamos a hablar la reunión que viene, pero solamente lo quiero señalar para inscribirlo en la lógica de lo que él está diciendo. Él está diciendo que si los problemas del capitalismo están en su reproducción, en su circulación, en su desvalorización, depuración, recomposición, todo el resto es un ingrediente adentro de eso. Puede haber desproporcionalidades, puede haber subconsumos, puede haber caídas de la tasa de ganancia, pero son todos ingredientes de esta película que da dando vueltas. Entonces, yo creo que en el caso de... Yo tengo la siguiente impresión. A mí me parece que hay fuerte contacto. Yo creo que la inspiración de Harvey es Rosa Luxemburgo, claramente. El libro que me parece que él... Yo creo que La acumulación de capital de Rosa Luxemburgo es el libro que más o menos lo orientó, porque hay muchos puntos en común entre Luxemburgo en cómo mira el problema, cómo mira el capitalismo y la crisis Luxemburgo y cómo lo mira Harvey. Y él en varios libros le reconoce, por ejemplo, dice que él sacó muchas cosas sobre el consumo de ella, pero lo que él saca de Luxemburgo es lo que él corrige inmediatamente. Él recoge de ella que hay un desequilibrio de consumo, pero no es subconsumista. La atención del tomo 2 es exactamente la que hace Rosa Luxemburgo, con la gran diferencia que Rosa Luxemburgo llegó a esa conclusión medio exótica, según la cual había que corregir los esquemas de reproducción de Marx porque estaban erróneos, y entonces por ahí, corrigiendo esos esquemas, se resolvía los enigmas de la crisis. Él ya leyó a Rosdolsky, ya conoce el problema. Harvey ya sabe que el problema es que era una reflexión abstracta, pero él pone la misma atención que Luxemburgo en eso. Es la misma, tiene una idea muy parecida del imperialismo. Para Luxemburgo era que hay que buscar mercados afuera porque tengo un subconsumo acá en el país central y no me queda otra de... Para Harvey no es que hay un subconsumo que me obliga
a colocar las mercancías invendibles, pero la lógica de una sobreproducción itinerante está inspirada en ese método de razonamiento. Cuando Luxemburg polemiza tanto con Kautsky o con Hilfert y con todos, siempre está diciendo, mirá, lo tuyo es utópico, no va a haber ese equilibrio porque el capitalismo necesita competir. Entonces no olvídate de que va a haber una armonía, un capital asociado. No se puede porque hay una competencia que te obliga todo el tiempo a esto. Y esa es la misma pista de Harvey. La gran diferencia con Luxemburg, yo creo, también hay cosas muy parecidas, más. Yo creo que él mismo creo que dice en alguna parte que el concepto famoso de acumulación por desposesión lo sacó de algún comentario de Rosa Luxemburgo sobre la acumulación primitiva permanente, que no es que fue en el siglo XVIII. El capitalismo todo el tiempo va haciendo acumulaciones primitivas, pero yo creo que la gran diferencia radical, es que quizá leyendo a Luxemburgo él se dio cuenta el punto crítico de imaginar un colapso terminal. Él se dio cuenta cómo una cosa tan bien pensada como el razonamiento de Luxemburgo puede deducir de que hay un momento en el cual el capitalismo ya no puede más, porque se agotan los mercados no capitalistas, entonces, listo, se terminó el capitalismo. ¿Cómo podés? Venías tan bien, con toda esa lógica, y de repente sigue un punto final. ¿Por qué va a haber un punto final? ¿Qué coherencia tiene? Ahí, corrigiendo eso, es que yo creo que Harvey ha insistido tanto en la importancia de la desvalorización permanente del capital, que, termino con esto, en el último libro, esta desvalorización del capital lo sintetiza en un concepto un poquito raro, no estoy seguro de haberlo entendido bien, que es la idea de antivalor, en el último libro. Entonces ahí dice que el capital necesita negarse todo el tiempo a sí mismo. Como el capital necesita negarse todo el tiempo a sí mismo, la valorización tiene que ser transformada permanentemente en desvalorización. Y si yo para valorizar tengo que estar permanentemente desvalorizando, el concepto que sintetiza ese movimiento del capital es un valor que se transforma permanentemente en antivalor. A él le gustan así esas categorías, esos conceptos que cierran una categoría, puede ser, creo que es esta la idea. El antivalor es porque yo tengo que, valorizándome, desvalorizarme y hacer lo contrario para lo cual fui hecho, que es acumular capital y acumular dinero. Él le da otra acepción también, ¿no? Él también le da otra acepción más compleja. Él dice que también es antivalor la deuda, porque una persona se va endeudando. ¿Qué quiere decir que se va endeudando? Que tiene el futuro embargado, es que no tiene derecho al valor que va a crear, como dice, él tiene una vida negativa. Yo voy a producir, porque como yo ya estoy endeudado, como yo tengo la famosa hipoteca en la cual él está pensando, aunque la Argentina toda entera es un modelo de antivalor puro, es la idea de que yo tengo, pero yo todo lo que haga es, yo voy a generar valor para cancelar algo. Quiere decir, yo no voy a estar creando valor, yo voy a estar simplemente consolidando el antivalor. Esto es un poco una idea un poco... Pero de ahí sale ese título de la locura del capital, que no es una banalización, no es en la idea banal de que el capital está loco. Un tipo como Harvey nunca podría decir una cosa así, sino la fetichización del capital, la pérdida de control social que genera la madeja del endeudamiento y el valor transformado en antivalor. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, yo creo que este eje en el tomo 2, en la reproducción, que incorpora los desequilibrios de consumo, que tiene parentescos con Luxemburg, que culmina en la idea de antivalor, bueno, ahí está la matriz. O sea, es un hombre que las cosas que dice las tiene muy bien pensadas, ¿no? Todas sus teorías, él cada libro que escribe es porque va resolviendo algo dentro, desde la posmodernidad hasta, sea lo que sea, él va resolviendo algo en una secuencia que quiere demostrar y que es un pensamiento completo. Termino simplemente con esta observación. Yo creo que todo lo que les conté de Harvey es muy compatible, yo lo veo muy compatible con el concepto que explicamos, que estudiamos en la reunión pasada de desarrollo desigual y combinado. Yo creo que es como un razonamiento paralelo.
sintonizan mucho, van muy próximos. Todas las vueltas que le dimos, en todas sus variantes, es un concepto, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Pero toda la idea metodológica del desarrollo desigual y combinado, según la cual el capital se expande, va de un lado al otro, genera amalgamas, permite el privilegio del que llegó tarde, todo eso sintoniza mucho con todo lo que les acabo de contar de sobreproducción global itinerante, tiene mucho que ver con esto de que el capital va a un lado, se afinca y después se tiene que ir, que lo que gané por haber logrado el privilegio, sería el privilegio del que llegó temprano, fui, me puse ahí, gané, pero me vino otro, me compitió, me tengo que desplazar. Es la misma lógica de razonamiento del desarrollo desigual y combinado. Y lo veo así, ¿por qué? Porque me parece que la teoría rival, la que vamos a ver, la que ya vimos y vamos a volver a ver la reunión pasada, las ondas largas, sería el concepto rival contrapuesto, para decirlo de alguna manera. Sobreproducción itinerante sintoniza con desarrollo desigual y combinado, y tendencia creciente de la tasa de ganancia sintoniza con ondas largas. El fundamento de uno va bien con una cosa, el fundamento de otro va bien con otro. Y ya vimos ondas largas. Ondas largas es un razonamiento muy en valorizo capital, desvalorizo capital, valorizo, desvalorizo, va y viene así. El otro es otro método. Por eso Roberts es tan afín a las ondas largas, y Harvey de hecho desarrolló el desarrollo geográfico desigual como una de las características del desarrollo desigual y combinado. Yo creo que yo tuve una fuerte afinidad con Mandel, y estoy como modificando más que modificando. Mandel fue el gran teórico del capitalismo previo, Harvey es el gran teórico del capitalismo actual. Y todo lo que incorpora Harvey para entender los últimos 40 años es no lo que le faltaba a Mandel. Mandel lo tenía para la época anterior, para las ondas largas de la posguerra. Las ondas largas de Mandel, como vimos en la reunión pasada o en la anterior, hacen ruido por muchos lados con el capitalismo actual, y vamos a ver por qué, dentro de una o dos clases, el cambio de multicausalidad, solo lo anticipo. Mandel tuvo una multicausalidad centrada en combinar el subconsumo con la tendencia creciente de la tasa de ganancia, y Harvey tiene una multicausalidad centrada en combinar la sobreproducción itinerante con las crisis financieras autónomas. Bueno, ya vamos a ver por qué este cambio de multicausalidad en un mismo método, por eso Mandel y Harvey razonan en una misma onda, en una misma sintonía, es más sensato para entender el momento actual. Es decir, que veo estos dos pilares, sobreproducción global itinerante y crisis financieras autónomas, como dos sustentos muy útiles para los cuales Harvey es una referencia clave. Bueno, dicho esto, cerramos. El que sobrevivió a esta clase... Bueno, hacemos el conocido descanso.